Hasta los artistas profesionales nos bloqueamos alguna vez creativamente. Esto la verdad es mucho más común de lo que tú piensas. La verdad a mí me pasa un montón y tengo un ejercicio que para mí es uno de mis favoritos. Tengo varios, pero este que te voy a compartir hoy creo que es uno de los mejores. La verdad es muy fácil de hacer, todo lo tenemos a la mano y estoy segura que te va a ayudar un montón con esos bloqueos creativos, para que tengas más ideas, para que te diviertas, para que sueltes la mano y pues te puedas disfrutar este camino creativo. Bueno, vean, recientemente remodelé, rediseñé, no sé, como que redecoré un poquito esta sala que tenía. Bueno, en realidad no tenía sala, pueden creer. Entonces venían mis amigos y la verdad no tenía ni dónde sentarlos. Y pues me gustó mucho este espaciecito que hice. Les voy a mostrar, obviamente está un poco desordenado, así que omitan el desorden. Pero me gustó mucho, miren esta lamparita, la amo. Le da como un toquecito ahí como más íntimo al espacio. Por acá tengo obras, la guitarrita y algunos libros que van a ser nuestros protagonistas de hoy. Entonces la idea es que cojamos cualquier libro que tengan de artistas. Yo tengo por ejemplo este que se llama The Art Book, o tengo este de Electric State. Pueden coger libros, pueden coger figuras. Vean, por ejemplo, yo acá tengo varias figuritas. Pueden coger revistas. La verdad, cualquier recurso nos va a servir para el ejercicio de hoy. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos sentarnos en un espacio donde estemos tranquilos, un espacio que de verdad como que nos inspire, poner musiquita, la música que a ustedes más les guste, o si quieren poner un podcast, la verdad, lo que ustedes quieran, que sientan que los de verdad los inspira, y vamos a tratar de replicar eso que ustedes vean en la revista, en el libro, pero lo vamos a replicar en nuestro estilo. Entonces vas a coger el estilo de arte que a ti más te guste, el medio que más te guste también, si es acuarela, si es óleo, si es acrílico, si es gouache, lápices de colores. Bueno, la verdad hay demasiados medios, o si quieres ensayarlos todos, hazlo con todos, pero el caso es que repliquemos eso que estás viendo con tu estilo y que no te importe el resultado final. La verdad, esto es un ejercicio más de exploración, más para que tú como que sueltes la mano y puedas estar relajado sin pensar en el resultado final, sino simplemente en crear y estar en el momento presente, que es súper importante. Para mí, esto es algo como si fuera casi que una meditación. La verdad, me encanta. Y lo bueno de esto es que podemos usar, la verdad, elementos que son como más fáciles de tener. Entonces, por ejemplo, este cuadernito a mí me sirve mucho, es con papel acuarela y es muy bueno. Vean, este por ejemplo lo hice con acuarela, esto creo que es gouache, acuarela, más acuarela, y estos los hice por ejemplo en Italia. Y pues la verdad me gusta mucho este cuadernito porque la verdad soy versátil y puedo pintar desde donde quiera. Entonces nada, saca tus colores, saca tus crayolas, saca tu acrílico, saca lo que quieras, hasta con un lapicero puedes crear obras de arte, así que no te preocupes, soltemos la mano un poquito y vamos a empezar con este ejercicio. Bueno, vamos a empezar. Yo por acá ya elegí mi primer material que voy a usar y es este, que son óleo pastel. La verdad es un medio que a mí me gusta mucho, me parece chévere. Tengo estos colores que son como colores medio básicos y vamos a seleccionar entonces un referente, ¿cierto? Vean, por acá tengo a Picasso que siempre me está mirando. Vamos a seleccionar un referente. Este libro, acá esto se sale como del video, pero te lo recomiendo, está muy bueno. Se llama Noticias de Pintores, me lo regaló mi mami y es súper bacano porque son como chismes de artistas, pero ilustrados por una gran ilustradora que se llama María Luque, así que solo quería decirles que está bien cool ese libro. Bueno, yo voy a coger que estos, hagan de cuenta un diccionario pero de arte muy interesante, me lo regaló mi mejor amigo y me gusta mucho. También si lo pueden conseguir está muy cool. Bueno, y vamos a abrir en cualquier página, vamos a abrir así como una página al azar. Voy a cerrar los ojos para que sea como más al azar. Vamos a ver qué artista nos tocó. Ok. Lo chévere de este libro es que la verdad uno conoce un montón de artistas. La verdad no sabía que existían. A ver, este se llama Arthur Boyd. Me gusta esto, miren, está muy interesante. Lo muestro acá. Esta es la obra que voy a recrear. Entonces, este artista, vamos a ver de dónde es él. Bueno, es de 1920 y esta pintura se llama The Australian Scapegoat, como la cabra escapista australiana. Ok, está interesante. Vamos a recrearlo, a ver cómo nos queda. Listo, entonces por acá tenemos nuestro referente. Simplemente nos vamos a dejar llevar por los colores que veamos. Ya ustedes deciden si lo quieren hacer como de la página completa o de menos. Y ya acá simplemente pues voy a copiar un poco los colores porque la verdad están como colores que yo usaría. Pero bueno, lo primero que voy a hacer por acá es simplemente pues nada, dibujar, digamos que la pieza central, que para mí es el señor, que
que está como tomando la cabra, o sea, la pieza central es él y la cabra, ¿no? Y él está como tratando de detener esa cabra. La idea con estos ejercicios es que sea algo medianamente rápido y que ustedes simplemente como que se dejen llevar por la pieza que están viendo. Y lo chévere de esto, si lo hacen con revistas o con otros, no sé, como pinturas de otros artistas, es que ustedes pueden hacer como una reinterpretación de pues lo que están viendo, obviamente. Y vamos a hacer como las formas más basicongas de esto. Por acá vemos que estoy bien. Y como les digo, lo interesante de estos ejercicios es que pues al final es un ejercicio, entonces ustedes no tienen que estar pensando como, ay, eso tiene que quedar perfecto. Nada, simplemente es como dejarse llevar y ya está. Ahorita vamos a mezclar, porque estos solo pastel pues son divertidos, es porque te dejan mezclar un montón de colores, porque es como si fuera óleo. Bueno, esta pieza es como un poquito fuerte, veanla por acá ya como más de cerca, que no me gusta que el animalito está como sufriendo. O sea, él como que la está, no sé, dominando, que mató a una gallina, o esto que será, no sé, parece como una gallina, o entonces está un poquito fuerte, entonces la voy a cambiar un tris, pero bueno, estoy manteniendo como la misma esencia, la misma figura pues. Bueno, por acá ya terminamos el primer ejercicio, la verdad me gustó bastante, me gustó muchísimo como mezclar este óleo pastel con los dedos y bueno, pues cambié un poco la escena, la verdad, puse al pollito, bueno, para lo que yo creo que es un pollo, una gallina, acá está muerto, ay, no me gusta verlo así, entonces lo puse como si estuviera vivo, no sé, me encantó, miren, la textura, todo, me gusta bastante. Bueno, hice un poco diferente a esta cabra australiana, que acá está como muerta básicamente, aquí la hice como un poco más feliz y la verdad tiene como cara de insecto, no sé, eso fue lo que me salió. Y al hombre pues ahí sí como que lo dejé como básicamente la misma figura, pero dándole como mi toque. Obviamente ustedes saben que yo también soy muy colorida, entonces usé colores como más diferentes a los que tiene la obra, un poquito diferentes, pero pues es porque obviamente a mí me gustan. Y también el tema de la distorsión, entonces ahí está. Bueno, ya vieron que no es para nada difícil hacer este ejercicio, ustedes también lo pueden hacer en sus casas, la verdad les aseguro que les va a soltar un montón la mano, les va a aumentar muchísimo la creatividad, la imaginación y la verdad esos ejercicios son muy buenos, incluso si no están bloqueados creativamente les recomiendo que los hagan constantemente porque la verdad surgen ideas maravillosas. La verdad a mí el resultado me gustó mucho, pero como les decía al inicio del video, pues el resultado es lo de menos. La idea es que les guste a ustedes, que puedan soltar, explorar, tocar y sentir la pintura, sentir eso que ustedes quieren plasmar ahí, sin importar mucho el resultado o si a las personas les va a gustar. Si después de esto ustedes lo quieren volver una obra de arte, ponerlo en su portafolio, está súper bien. Si no, no se asusten porque hay muchas obras que no llegan de pronto a ser la obra de arte, pero que para ustedes les sirve como de ejercicio, hasta de recuerdo. Entonces les recomiendo que hagan esto, la verdad es un consejo de un artista profesional, se los digo, háganlo. Y bueno, yo voy a seguir acá haciendo otros porque la verdad estoy como inspirada hoy, así que quiero seguir pintando. De pronto les muestro otro y ya con eso los dejo, pero este video era para que ustedes la verdad se inspiraran y tomaran este ejemplo para que ustedes también lo hagan en su casa. Entonces nada, espero que se les active esa chispa creativa y que dejen atrás esos bloqueos creativos. Amigos, no me aguanté y voy a pintar otra obra con ustedes, entonces vamos a elegirla. Esta vez voy a pintar con estos marcadores que son a base de alcohol para que ustedes vean que podemos hacer una obra con cualquier material, y también traje como estos lapiceritos, resaltadores, bueno, otras cositas. Así que vamos a elegir otra obra de este libro y simplemente vamos a hacerlo al azar, ojos cerrados, sin hacer trampa, y vamos a seleccionar una obra. ¿Y cuál lado? ¿Cuál lado? Este lado. Ok, esta obra es de Hans Hartung, no lo conocía tampoco, y es como una obra un poquito abstracta, conceptual, creo yo. Él nació en 1904. Este dice que son como líneas caligráficas. Está súper bueno. De esas líneas vamos a sacar algo, una figura o lo que sea. Así que vamos a hacerlo. Bueno, lo primero que voy a hacer acá entonces es simplemente hacer esa línea que ya vimos en nuestro libro. Obviamente pues no tiene que ser igual, ¿no? Digamos que son como unas manchas. Vamos a hacer esa misma mancha aquí.
no importa si la hacen así, pues como sin mucho sentido, pero digamos que la obra nos va a servir de inspiración. Tiene como unas curvas, bueno, yo creo que así queda bien. Y ya ahora viene lo divertido. Ya podemos cerrar este libro porque pues la verdad el referente está como fácil. Y bueno, yo creo que acá la idea es como empezar a ver figuras. Entonces estoy imaginando como una bailarina. Vean, tiene pinta de bailarina para mí. Entonces yo por acá voy a pintarle la cara. Esta va a ser la carita, esta va a ser el cuello y por acá va una mano. Y yo creo que por acá puede ir otra mano. Bueno, yo por acá ya terminé este segundo ejercicio. La verdad a mí me gustó bastante. Vean, era pues una figura bien abstracta del artista que vimos en este libro. Y bueno, pues yo vi en esa figura una bailarina. Entonces acá la pinté, como pueden ver, tiene como un tutú rosa, está flotando, bailando, no sé. A mí me gustó, la verdad es un ejercicio rápido. A mí me sirve mucho porque uno puede ver como figuras en las formas. Entonces es bien interesante ver cómo la imaginación empieza a volar, cómo ustedes pueden sacar diferentes personajes de figuras, formas diferentes, de objetos. Es muy interesante ese ejercicio. Entonces, bueno, ese fue el video por hoy. Cuéntenme en los comentarios si quieren que les haga una serie completa sobre ejercicios para aumentar la creatividad, para despertarla, para que se desbloqueen también creativamente. Si quieren esa serie, porfa, coméntenme acá en el video y yo con muchísimo gusto se las hago, porque este es solo uno de varios ejercicios que yo uso pues cuando estoy como bloqueadita. Nada, si les gusta, recuerden que pueden suscribirse al canal. Acá comparto un montón de conocimiento sobre arte, sobre creatividad, obviamente procesos de obras. Bueno, la verdad hay mucha inspiración en este canal que es la verdad para ustedes, para que les sirva, para que vean que ser creativos sí es posible, que todo va en la curiosidad. Y recuerda que también si te gusta lo puedes compartir a un amigo que también necesite ese desbloqueo creativo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.